¿Qué sucedió realmente en las sombras del Valle del Colca aquella fatídica noche de abril? La desaparición de Ciro Castillo Rojo y la compleja investigación que siguió han dejado una huella imborrable en la conciencia de una nación. Acompáñanos en este viaje a través de una historia llena de misterio, valentía y la búsqueda incansable de la verdad. Ciro Castillo Rojo García Caballero y Rosario Ponce López, dos estudiantes universitarios, decidieron embarcarse en una aventura que los llevaría a explorar el Valle del Colca en Arequipa, Perú. Era marzo de 2011, y la pareja buscaba un escape de sus rutinas académicas, ansiando conectarse con la naturaleza en uno de los cañones más profundos y majestuosos del mundo. La promesa de paisajes impresionantes y la serenidad del entorno les ofrecía un perfecto contrapunto a sus vidas en la ciudad. Los preparativos para la caminata fueron meticulosos. Ciro, conocido por su amor al aire libre y su experiencia previa en trekking, estaba especialmente entusiasmado. Rosario, aunque menos experimentada en actividades al aire libre, compartía el entusiasmo de Ciro y se mostraba ansiosa por la aventura que tenían por delante. La pareja planeó su ruta cuidadosamente, asegurándose de llevar consigo todo lo necesario para varios días de caminata. El 31 de marzo, un día despejado y prometedor, Ciro y Rosario partieron desde Arequipa hacia el valle, llenos de alegría y expectativas. Al llegar al punto de inicio de su ruta en el distrito de Madrigal, fueron vistos por última vez por locales y otros excursionistas. La pareja parecía en buenos ánimos y bien preparada para su travesía. Sin embargo, a medida que se adentraban en el valle, el paisaje cambiaba. Lo que comenzó como un sendero claramente definido pronto se tornó en un terreno más áspero y desafiante. El Valle del Colca, conocido por su belleza natural, también es famoso por sus desafiantes rutas de senderismo que requieren una buena preparación física y conocimiento del terreno. Las montañas que lo rodean son impresionantes, pero también imponentes, con senderos que serpentean a través de altos acantilados y profundos barrancos. A medida que Ciro y Rosario avanzaban, el sol se movía lentamente hacia el horizonte, proyectando largas sombras que añadían un toque dramático al paisaje. Desconocidos para ellos y para todos los que esperaban su regreso, esa sería la última vez que alguien los viera con vida juntos. Los días pasaron sin noticias de la pareja, y la preocupación comenzó a crecer entre sus familiares y amigos. El padre de Ciro, un respetado médico que compartía el nombre de su hijo, se convirtió en el portavoz de la angustiada familia. Consciente de la gravedad de la situación y del tiempo que pasaba, inició las gestiones necesarias para montar una búsqueda. La búsqueda de Ciro y Rosario se convertiría en una causa nacional que captaría la atención de todo Perú, evolucionando de una simple expedición de senderismo a una complicada operación de rescate que involucraría a decenas de voluntarios, profesionales en rescate y, eventualmente, al ejército peruano. Mientras tanto, en los corazones de todos los que conocían a la joven pareja, la esperanza de encontrarlos con vida comenzaba a enfrentarse a la dura realidad del peligroso terreno del Valle del Colca. La operación de búsqueda se activó rápidamente. 3 brigadas de rescate, compuestas por 14 especialistas experimentados en terrenos de alta montaña, se organizaron y partieron hacia el último lugar conocido donde se había visto a la pareja. Los pobladores locales, familiarizados con los peligros inherentes al Valle del Colca, se unieron voluntariamente a la búsqueda, aportando su conocimiento del terreno y sus recursos. A medida que los días pasaban, la preocupación crecía. Los medios de comunicación comenzaron a seguir la historia, y lo que inicialmente había sido una búsqueda de rescate local se transformó en un drama nacional seguido de cerca por miles de peruanos. La familia de Ciro, liderada por su padre, un médico respetado que compartía el nombre de su hijo, aparecía con frecuencia en las noticias, haciendo llamados emotivos para que cualquier persona con información se presentara y ayudara en la búsqueda. El 11 de abril, la búsqueda se intensificó con la inclusión de perros exploradores, entrenados para detectar rastros humanos en condiciones extremas. Estos animales, junto con sus manejadores, se convirtieron en una parte crucial del esfuerzo por localizar a Ciro y Rosario, abriéndose camino a través de áreas que eran inaccesibles para los humanos. La operación de búsqueda no solo requería resistencia física y emocional,
sino también una coordinación logística considerable. Se establecieron campamentos base donde los equipos podían descansar y reorganizarse, mientras los coordinadores gestionaban los recursos, asegurando que los voluntarios y los profesionales tuvieran el equipo y los suministros necesarios para continuar la búsqueda. Cada pista era seguida con esperanza y cada día sin resultado sumaba más ansiedad y desesperación. La comunidad local ofrecía apoyo, tanto en la búsqueda como en consuelo a las familias de los desaparecidos. La solidaridad mostrada era un reflejo de la gravedad y la emoción que el caso había suscitado a lo largo del país. Mientras la búsqueda avanzaba, la realidad de la situación se asentaba. Cada momento que pasaba sin encontrar a Ciro y Rosario aumentaba la posibilidad de que la pareja hubiera encontrado un trágico destino en uno de los lugares más bellos, pero también más peligrosos, del Perú. El 13 de abril de 2011, casi 2 semanas después de que Ciro Castillo Rojo García Caballero y Rosario Ponce López fueran reportados como desaparecidos en el desolado y peligroso Valle del Colca, la angustia y desesperación de sus familias y de la nación entera dio un giro cuando Rosario fue encontrada en una quebrada cercana al Nevado Bomboya. Su hallazgo vivo, aunque en circunstancias extremas, trajo un breve momento de alivio en medio de la angustiosa búsqueda. Rosario fue descubierta por un equipo de rescate especializado que había ampliado su área de búsqueda a las quebradas y barrancos más inaccesibles del valle. Estaba en un estado lamentable, visiblemente afectada por el tiempo que había pasado expuesta a las inclemencias del clima y la falta de alimentos. Los rescatistas la encontraron desnutrida, con múltiples contusiones y daños en sus ojos, evidencia del duro tiempo que había pasado en la naturaleza hostil. Inmediatamente después de su rescate, Rosario fue trasladada en helicóptero a un hospital en Arequipa, donde recibió la primera atención médica esencial. Posteriormente, fue llevada a Lima para un tratamiento más exhaustivo en una clínica privada. Los médicos que la atendieron informaron que su estado de salud era delicado pero estable, y que se recuperaría físicamente con el cuidado médico adecuado. Sin embargo, el trauma psicológico de la experiencia y la presión pública que pronto enfrentaría representaban un desafío aún mayor. A pesar de su condición debilitada, Rosario intentó proporcionar detalles sobre lo ocurrido y sobre el paradero de Ciro, pero sus declaraciones iniciales eran confusas y fragmentadas. Según relató, se habían separado poco antes de que ella fuera encontrada, pero no pudo ofrecer una explicación clara de cómo sucedió esto o por qué. Las autoridades se enfrentaron a un rompecabezas complicado, intentando conectar sus recuerdos dispersos con los hallazgos físicos de la escena. Su rescate y las declaraciones subsiguientes se convirtieron en el centro de una atención mediática intensa. La prensa cubría cada detalle, no solo por el interés en el paradero de Ciro, sino también por las circunstancias misteriosas que rodeaban su desaparición y la supervivencia de Rosario. Este escrutinio no solo afectó a Rosario y a su familia, sino que también influyó en cómo el público percibía la búsqueda de Ciro. Mientras Rosario se recuperaba y los medios especulaban, las operaciones de búsqueda de Ciro se intensificaron. Los equipos de rescate, motivados por el hallazgo de Rosario, renovaron sus esfuerzos con la esperanza renovada de encontrar a Ciro con vida. La geografía del Valle del Colca, con sus profundos cañones y terrenos traicioneros, presentaba desafíos significativos, pero la determinación de los rescatistas y la familia de Ciro era inquebrantable. Los días siguientes a la aparición de Rosario fueron un torbellino de actividad. Las patrullas de búsqueda expandieron su rango de acción, explorando nuevas áreas y revisando otras ya inspeccionadas, esperando encontrar a Ciro o cualquier pista que pudiera indicar su destino. La comunidad local y la familia de Ciro seguían esperanzados, sostenidos por el pensamiento de que si Rosario había sobrevivido, Ciro también podría haberlo hecho. Después del dramático rescate de Rosario Ponce y la transmisión de su precaria situación a nivel nacional, la atención se volvió hacia la búsqueda de Ciro Castillo Rojo García Caballero con una renovada urgencia. Cada segundo contaba y las operaciones de búsqueda se intensificaron bajo la creciente presión pública y mediática. El padre de Ciro, Ciro Castillo Rojo Salas, se mantuvo en Chivey, un pequeño pueblo que sirve como uno de los principales accesos al Valle del Colca. Desde allí, coordinaba las operaciones, manteniendo la esperanza y alentando a los equipos de búsqueda que regresaban exhaustos de las arduas jornadas en el terreno escabroso. La búsqueda se llevó a cabo en un área ampliada,
con 6 brigadas de búsqueda activamente involucradas, explorando los terrenos más inaccesibles y peligrosos que rodean el último lugar conocido donde se había visto a Ciro. Estos equipos estaban compuestos por aproximadamente 50 personas, incluyendo rescatistas experimentados, policías y voluntarios. La nueva información proporcionada por Rosario, aunque fragmentada y confusa, había ofrecido nuevos indicios sobre la posible ubicación de Ciro. Según sus recuerdos, Ciro podría haber intentado buscar ayuda por su cuenta, lo que significaba que podría estar en cualquier lugar dentro de un vasto y complicado terreno. Cada día de búsqueda comenzaba al amanecer, con los equipos dispersándose en diferentes direcciones, comunicándose a través de radios. El terreno del Valle del Colca es notoriamente traicionero, caracterizado por abruptos acantilados, profundos barrancos y un clima impredecible que puede cambiar de soleado a tormentoso en cuestión de horas. Los rescatistas debían estar constantemente alerta no solo a las señales de Ciro, sino también a su propia seguridad. Los drones se sumaron a la búsqueda, sobrevolando áreas que eran demasiado riesgosas para los equipos a pie. Estas máquinas voladoras equipadas con cámaras proporcionaban imágenes en tiempo real del terreno, permitiendo a los coordinadores dirigir a los equipos hacia áreas de interés o advertirles de posibles peligros. La angustia emocional para la familia de Ciro era palpable. Su madre, Rosario García Caballero, permanecía en contacto constante con los equipos de búsqueda, esperando en agonía cada informe. En varias ocasiones, declaró a los medios de comunicación su convicción de que Ciro estaba vivo, posiblemente herido, pero luchando por sobrevivir. Estas expresiones de esperanza y desesperación resonaban con el público, manteniendo el caso en el centro de atención nacional. A pesar del paso de los días y la falta de descubrimientos significativos, el espíritu de los involucrados en la búsqueda nunca decayó. Los rescatistas compartían una resolución firme, motivados no solo por la profesionalidad sino también por la empatía hacia una familia que claramente sufría. La comunidad local también se volcó en apoyo, ofreciendo recursos, compartiendo conocimientos del terreno y manteniendo viva la esperanza con historias de supervivientes que habían resistido adversidades similares en el pasado. Mientras tanto, la cobertura mediática continuaba sin cesar, con reporteros de todo el país y de fuera transmitiendo cada actualización. La imagen de un valle tan hermoso y a la vez tan despiadado se grabó en la conciencia pública, simbolizando la lucha constante entre la esperanza y la desolación que definía la búsqueda de Ciro Castillo Rojo. Con el avance de la búsqueda y la presión de la opinión pública creciendo, las investigaciones en torno a la desaparición de Ciro Castillo Rojo tomaron un giro más profundo y complejo. A medida que los días pasaban sin hallar a Ciro, las autoridades decidieron incrementar la participación de la Policía Nacional del Perú, especialmente de las divisiones especializadas en homicidios y secuestros, para explorar todas las posibles facetas del caso. El 19 de abril, un equipo de investigadores de la PNP llegó a Chivei para coordinar esfuerzos con el fiscal provincial de Caylloma. La investigación, inicialmente centrada en una operación de rescate, comenzaba a considerar la posibilidad de un delito. Esta nueva dirección requirió un cambio en el enfoque de la búsqueda, con un aumento en la recopilación de evidencias y la toma de testimonios detallados a todos los involucrados, incluida Rosario Ponce. Rosario, ya recuperándose en Lima, fue llamada a colaborar con las investigaciones. A pesar de su estado aún frágil, su testimonio era crucial. Los investigadores necesitaban entender mejor las últimas horas que pasó con Ciro y cualquier otro detalle que pudiera esclarecer las circunstancias que llevaron a su separación. Las declaraciones de Rosario bajo estas nuevas circunstancias fueron difíciles, dado su estado emocional y físico postraumático. Mientras tanto, en el Valle del Colca, los equipos de búsqueda adaptaron sus estrategias a la posibilidad de estar tratando con un crimen. Comenzaron a buscar no solo signos de Ciro, sino también cualquier indicio que pudiera sugerir un altercado o acto de violencia. Esto incluyó el mapeo detallado de la ruta que la pareja había seguido, buscando pertenencias personales, rastros de ropa o disturbios en el terreno que pudieran ser reveladores. La participación de la policía especializada también trajo consigo una revisión meticulosa de las áreas donde Rosario fue encontrada y donde se creía que Ciro podría haber estado. Equipos forenses se unieron a la operación, preparados para analizar cualquier hallazgo que pudiera tener implicaciones legales. El trabajo se volvió más metódico,
con cada sector del valle siendo escudriñado bajo el prisma de una investigación criminal, además del esfuerzo de rescate. A nivel mediático y público, el cambio de enfoque de la búsqueda generó un aluvión de teorías y especulaciones. Los medios de comunicación cubrieron cada movimiento de la investigación, a menudo amplificando el drama y la tensión alrededor del caso. El interés público estaba al máximo, y la presión sobre los investigadores y las autoridades para resolver el caso era inmensa. Las semanas se sucedían y la investigación seguía en curso, sin respuestas concluyentes. La familia de Ciro, especialmente su padre, mantenía un papel activo en las operaciones, instando a las autoridades a no cejar en su empeño y a considerar todas las posibilidades. La esperanza de encontrar a Ciro con vida se desvanecía con cada día que pasaba, pero el deseo de al menos esclarecer lo ocurrido y hallar justicia para él permanecía firme. Mientras la investigación continuaba y los días se convertían en semanas, la familia de Ciro Castillo Rojo, liderada por su padre, Ciro Castillo Rojo Salas, un respetado médico, continuaba incansable en sus esfuerzos por mantener viva la búsqueda de su hijo. La angustia y el dolor eran palpables, pero también lo era la determinación de encontrar respuestas. Ciro Castillo Rojo Salas se había convertido en una figura central en la operación de búsqueda y rescate. Su presencia constante en Chivey no solo proporcionaba apoyo moral a los equipos de búsqueda, sino que también aseguraba que la atención mediática y pública no decaería. Consciente del impacto mediático, utilizó cada oportunidad para hacer llamados a la acción, hablar en conferencias de prensa y aparecer en entrevistas televisivas, donde transmitía la urgencia de la búsqueda y la necesidad de recursos adicionales. En medio de la desesperación, el padre de Ciro ofreció una recompensa de 10.000 soles a quien pudiera proporcionar información fiable sobre el paradero de su hijo. Este acto, cargado de esperanza y desesperación, atrajo atención renovada pero también desencadenó una serie de llamadas y pistas falsas que necesitaban ser verificadas, lo que añadía una capa adicional de complejidad y a veces frustración a la investigación en curso. La madre de Ciro, Rosario García Caballero, también desempeñaba un papel crucial en la operación. Su conexión emocional con el caso resonaba con el público cada vez que hablaba en los medios. Sus expresiones de fe en que su hijo aún podría estar vivo tocaban los corazones de muchos, y sus palabras frecuentemente reflejaban una mezcla de esperanza y dolor insondable. «Siento que está llamándome», decía, reflejando la tortura emocional de no saber el destino de su hijo. Las operaciones de búsqueda se habían extendido y diversificado, con la participación de voluntarios que se unían a los equipos de rescate profesional. El terreno del Valle del Colca, vasto y traicionero, exigía no solo resistencia física sino también una coordinación logística meticulosa. Se establecieron múltiples campamentos base donde los equipos podían descansar, recibir suministros y planificar las rutas de búsqueda del día siguiente. El apoyo no se limitaba a la logística y la búsqueda física, también había un componente emocional y psicológico significativo. Los rescatistas y voluntarios, muchos de los cuales habían formado lazos emocionales con la familia Castillo Rojo, mostraban signos de fatiga tanto física como emocional. La comunidad local, profundamente afectada por la tragedia, proporcionaba comidas, alojamiento y palabras de aliento, convirtiéndose en un pilar crucial de apoyo. Mientras tanto, en la esfera pública, el caso de Ciro Castillo Rojo se había transformado en una historia de interés nacional que simbolizaba la lucha entre la esperanza y la desesperación. Cada nuevo día sin respuestas era tanto una oportunidad para renovar los esfuerzos como un recordatorio de las posibilidades cada vez menores de encontrar a Ciro con vida. Sin embargo, el compromiso de continuar la búsqueda nunca flaqueó, alimentado por el amor de una familia que no estaba dispuesta a renunciar a su hijo y por una comunidad que había adoptado su causa como propia. Los equipos de búsqueda, compuestos por expertos en rescate, policías y voluntarios, se esforzaban por cubrir cada rincón del Valle del Colca, una tarea desalentadora dado el vasto y escarpado terreno. El área de búsqueda se había expandido significativamente desde el inicio de la operación, abarcando zonas más remotas y técnicamente desafiantes. Cada cueva, barranco y sendero era minuciosamente examinado en busca de cualquier signo de Ciro o cualquier indicio de lo que podría haberle sucedido. Durante este periodo se hizo un descubrimiento crucial. Algunos objetos personales que se creía pertenecían a Ciro fueron encontrados en una zona remota del valle.
Este hallazgo incluía elementos de vestimenta y otros artículos pequeños que podrían haber sido dejados atrás durante un movimiento apresurado o una caída. La localización y análisis de estos objetos proporcionaron un nuevo punto focal para la búsqueda y ofrecieron la esperanza de que podrían estar cerca de descubrir algo más significativo. El análisis forense de los objetos encontrados se llevó a cabo con la máxima prioridad, buscando cualquier pista sobre las circunstancias que rodearon la desaparición de Ciro. Paralelamente, los investigadores revisaban las fotografías tomadas por la pareja durante su viaje, tratando de reconstruir sus últimos pasos y entender mejor sus movimientos antes de que se perdiera el contacto con ellos. Mientras tanto, la interacción con los medios de comunicación continuaba siendo una constante para la familia de Ciro y los equipos de rescate. Cada nuevo desarrollo era reportado casi instantáneamente, y la presión pública seguía siendo una fuerza motriz detrás del esfuerzo continuo. Las conferencias de prensa eran momentos de alta emoción, donde el padre de Ciro a menudo expresaba su dolor y su implacable determinación de encontrar a su hijo, vivo o muerto. El equipo de búsqueda también enfrentaba desafíos logísticos y emocionales. La topografía del Valle del Colca, con sus altitudes extremas y condiciones climáticas impredecibles, ponía a prueba la resistencia física y mental de todos los involucrados. Las largas jornadas de búsqueda, a menudo sin resultados concretos, eran agotadoras y desmoralizadoras. Sin embargo, la esperanza de encontrar a Ciro proporcionaba la energía necesaria para continuar día tras día. A medida que la búsqueda se prolongaba, la comunidad local jugaba un papel cada vez más importante. Los residentes del área, algunos de los cuales conocían mejor que nadie los secretos del valle, ofrecían su ayuda como guías y proveedores de apoyo logístico. Su participación no solo era crucial en términos prácticos, sino que también fortalecía el sentido de comunidad y el compromiso compartido con la búsqueda. Cada pista seguía siendo seguida con la esperanza de que el próximo día traería el descubrimiento que todos anhelaban. La búsqueda de Ciro Castillo Rojo se había convertido en mucho más que una operación de rescate. Era una misión que unía a personas de todas las esferas en un esfuerzo común por resolver un misterio que había capturado la atención de una nación entera. La Fiscalía, bajo la dirección de María del Rosario Lozada Sotomayor, una fiscal experimentada asignada al caso, comenzó a liderar un proceso exhaustivo que revisaba cada aspecto del viaje de Ciro y Rosario. Mientras tanto, Rosario Ponce, después de recuperarse físicamente, se encontraba en el ojo del huracán mediático. Su salud mental era frágil, y las frecuentes apariciones en los medios y los interrogatorios exhaustivos por parte de las autoridades no hacían más que aumentar su estrés. A pesar de estas dificultades, se esperaba que participara en la reconstrucción de los hechos en el Valle del Colca, una tarea que requería que ella reviviera los eventos traumáticos. Las autoridades esperaban que este ejercicio pudiera proporcionar nuevos detalles o corregir inconsistencias en su relato anterior. La Fiscalía tomó la decisión de investigar más a fondo a Rosario como parte de un enfoque más amplio del caso. Aunque inicialmente se la había considerado una víctima y sobreviviente de las mismas circunstancias que llevaron a la desaparición de Ciro, su rápida recuperación y algunas inconsistencias en sus declaraciones provocaron que las autoridades exploraran la posibilidad de su implicación en el incidente. Rosario fue sometida a un escrutinio minucioso. Las autoridades revisaron sus llamadas telefónicas, mensajes y el historial de sus movimientos antes y después de la desaparición. Se realizaron múltiples interrogatorios en los que se le preguntó con detalle sobre las horas y días que precedieron a la tragedia. Además, se organizó una reconstrucción de los hechos en el Valle del Colca, donde Rosario tuvo que recorrer la ruta que afirmaba haber tomado con Ciro, explicando paso a paso lo sucedido. Este periodo de la investigación fue particularmente intenso y se llevó a cabo bajo la atenta mirada de la opinión pública y los medios de comunicación, que seguían cada desarrollo con gran interés. La presión para resolver el caso era enorme, no solo por la necesidad de encontrar justicia para Ciro, sino también por la creciente especulación pública sobre la dinámica entre Rosario y Ciro en los días previos a su desaparición. La investigación de Rosario como posible implicada en el caso trajo consigo una serie de desafíos legales y éticos. Los abogados de Rosario defendieron vigorosamente su inocencia, argumentando que no había evidencia concreta que la vinculara con la muerte de Ciro y que su sufrimiento y experiencia traumática debían ser considerados. La situación legal y emocional era compleja,
y mientras las investigaciones continuaban, la comunidad seguía dividida en sus opiniones sobre la culpabilidad o inocencia de Rosario. Según el testimonio de Rosario Ponce, ella estaba tan exhausta que no pudo continuar caminando para encontrar el sendero correcto y decidió quedarse en un lugar. El 4 de abril, Ciro Castillo decidió ir en busca de un pueblo para pedir ayuda, pero nunca regresó. Pasaron los días y Rosario creyó que Ciro la había abandonado. Ella sobrevivió alimentándose de hierbas e insectos. También, la batería del celular baja, envió un mensaje de texto a un amigo, informándole que se había perdido y solicitando ayuda. Después de meses de búsqueda incansable, el descubrimiento decisivo se produjo el 16 de octubre de 2011. Un equipo mixto de alta montaña, equipado con la experiencia y los recursos necesarios para navegar por el difícil terreno del Valle del Colca, informó haber encontrado un cuerpo en una saliente de un acantilado en las inmediaciones del Nevado Bomboya, en una zona conocida como Las Torres. Este hallazgo fue el culmen de una larga y exhaustiva búsqueda que había capturado la atención de todo el Perú. El cuerpo estaba en un estado tal que sugería que había estado expuesto a los elementos durante varios meses. Este descubrimiento trajo consigo una oleada de emociones: alivio, tristeza profunda y un inminente cierre para la familia y amigos de Ciro. El sitio del hallazgo era un área remota y de difícil acceso, a unos 900 metros de profundidad, lo que explicaba las dificultades enfrentadas durante la búsqueda anterior. Inmediatamente después del hallazgo, se iniciaron procedimientos meticulosos para recuperar el cuerpo. Equipos especializados en rescate de alta montaña trabajaron con precaución para asegurar y transportar los restos de manera respetuosa y segura. Esta operación requirió una coordinación significativa, dado el terreno peligroso y las condiciones climáticas impredecibles típicas de la alta montaña en el Perú. Una vez recuperado, el cuerpo fue trasladado a Arequipa, donde se realizó una autopsia para confirmar la identidad y determinar la causa de la muerte. La expectación era alta, y la confirmación oficial de que el cuerpo era de Ciro Castillo Rojo llegó como un duro golpe para la comunidad. La autopsia reveló que la causa de la muerte había sido politraumatismo severo, lo que indicaba que Ciro había sufrido múltiples lesiones traumáticas, presumiblemente como resultado de una caída desde gran altura. Este hallazgo marcó un punto de inflexión crucial en la investigación. Con la recuperación del cuerpo de Ciro, la atención se desplazó hacia la reconstrucción de los eventos que llevaron a su trágica muerte. La Fiscalía, junto con los investigadores, comenzó a analizar todos los datos recopilados durante la búsqueda y las declaraciones previas, especialmente las de Rosario Ponce, para tratar de entender cómo y por qué Ciro había terminado en ese lugar remoto y fatal del valle. Para la familia de Ciro, la confirmación de su muerte fue devastadora, pero también brindó un cierre necesario. Se organizó un servicio conmemorativo en Lima, donde amigos, familiares y simpatizantes se reunieron para rendir homenaje a la vida de un joven cuyo destino trágico había movido a una nación entera. La memoria de Ciro fue celebrada con anécdotas sobre su vida, su pasión por la aventura y su espíritu intrépido. Mientras tanto, la comunidad y los medios de comunicación reflexionaban sobre las lecciones aprendidas de esta trágica aventura. Se discutieron ampliamente temas sobre la seguridad en el senderismo, la preparación adecuada para excursiones y la importancia de la respuesta rápida de emergencia en áreas remotas. La trágica pérdida de Ciro no solo había dejado un vacío en los corazones de quienes lo conocían, sino que también había instigado un diálogo nacional sobre cómo prevenir futuras tragedias en el impresionante pero implacable paisaje del Perú. Con la identificación del cuerpo de Ciro Castillo Rojo y la confirmación de su fallecimiento por politraumatismo severo debido a una caída, el prolongado y angustioso capítulo de la búsqueda llegó a su fin, pero el proceso de duelo y el deseo de justicia apenas comenzaban. La familia de Ciro, en particular, enfrentaba ahora la difícil tarea de procesar la trágica pérdida, mientras aún buscaban respuestas sobre las circunstancias exactas que condujeron a la muerte de su hijo. El cierre del caso no era suficiente para la familia Castillo Rojo, quienes presionaron para que se continuara la investigación. Querían entender cómo y por qué Ciro terminó en un lugar tan remoto e inaccesible del Valle del Colca. La Fiscalía y la policía se vieron obligadas a revisar nuevamente todas las evidencias,
declaraciones y los detalles de la ruta que Ciro y Rosario habían planeado seguir en un esfuerzo por reconstruir los eventos que condujeron al fatal accidente. Mientras tanto, la sociedad peruana seguía profundamente conmovida por el caso. La tragedia había destacado la vulnerabilidad de los aventureros en los vastos y desafiantes paisajes del país y había puesto en relieve la necesidad de mejorar las medidas de seguridad y los protocolos de emergencia para el trekking y la exploración en áreas remotas. Las autoridades locales y nacionales comenzaron a discutir y a implementar políticas más estrictas para garantizar que los turistas y los excursionistas estuvieran mejor preparados y que los equipos de rescate estuvieran más equipados y fueran más accesibles en caso de emergencia. En el ámbito legal, el caso también tuvo repercusiones. La fiscal encargada del caso, María del Rosario Lozada, continuó supervisando una investigación exhaustiva que incluyó la revisión de las prácticas de búsqueda y rescate y la evaluación de la respuesta inicial al incidente. La participación de Rosario Ponce en los eventos que llevaron a la desaparición y muerte de Ciro también fue meticulosamente examinada, aunque no se encontraron pruebas suficientes para formular cargos en su contra. Para la familia de Ciro, el proceso judicial fue doloroso y a menudo frustrante. A pesar de la falta de evidencia para continuar con un caso criminal, el padre de Ciro, Ciro Castillo Rojo Salas, persistió en su búsqueda de respuestas, apoyado por la comunidad y por aquellos que habían seguido el caso. Organizaron eventos conmemorativos y charlas sobre seguridad en el senderismo, manteniendo vivo el legado de Ciro y transformando su trágica pérdida en un llamado a la acción para mejorar la seguridad de otros aventureros. El caso de Ciro Castillo Rojo, con su dramático final y las preguntas sin respuesta que dejó, permaneció en la memoria colectiva del país como un poderoso recordatorio de la majestuosidad y el peligro del paisaje peruano. La historia trágica de Ciro se narró en documentales y se discutió en foros de seguridad al aire libre, educando a futuras generaciones sobre la importancia de la preparación y el respeto por la naturaleza. Finalmente, el impacto del caso extendió más allá de las fronteras de Perú, siendo estudiado por expertos en seguridad y emergencias de todo el mundo como un caso emblemático de los riesgos inherentes a la exploración de áreas remotas y cómo la tragedia personal puede transformarse en un impulso para el cambio positivo y la prevención. Si te gustaron estos relatos, dale like, suscríbete y comparte. Mira a continuación estos relatos que también están muy interesantes.